En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Ahora sí, ya estamos con Lucas Gersi. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, Santiago. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y muy contento de estar enlazado contigo en Radio Televisión Regional. Muchas gracias a ti. Antes de entrar al punto en específico que quería tocar contigo, quería hacerte una pregunta para esclarecer un tema que los abogados han estado comentando. Hay algunos abogados como César Azabache o otro más, no recuerdo, que han estado diciendo de que un juez puede suspender al presidente de la República si es que incurre en obstrucción de la justicia. ¿Tú qué opinas de este punto? A ver, déjame contarte un poco cómo es este panorama, estimado Santiago. La Constitución establece que el presidente de la República tiene inmunidad y por lo tanto el presidente de la República puede ser investigado mientras es presidente, pero no puede ser acusado ni detenido durante su cargo. El único delito por el cual lo pueden acusar es por traición a la patria, de repente por impedir las elecciones, de repente por cerrar el Congreso ilegalmente, pero por un delito de corrupción el presidente no puede ser detenido mientras es presidente. Lo que dice la Constitución es que primero al presidente lo tienes que vacar y una vez que lo vacas, recién ahí lo detienes, ¿no es cierto? Eso dice la Constitución. Lo que pasa es que hay algunos abogados que están haciendo una interpretación y están diciendo que como el Perú ha firmado tratados contra la corrupción, es tan importante el tratado que el tratado prima sobre la Constitución y que tenemos que un juez podría arrestar al presidente sin vacarlo en aplicación, digamos, directa del tratado, ¿no? Es lo que algunos abogados están diciendo. Pero para serte muy honesto, Santiago, yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Me parece que esa interpretación es un poco jalada de los pelos. Los tratados en ningún lugar dicen que el presidente puede ser detenido por un juez mientras sea presidente. Entonces creo que es muy cuestionable esa interpretación que están haciendo. Pero no me parece que esa sea la interpretación correcta de la Constitución. Creo que es un argumento con buenas intenciones, pero que es poco probable que un juez lo adopte porque es un argumento un poco estirado, un poco jalado de las orejas, de los pelos. Lucas, entonces un presidente de la República podría asesinar a alguien en televisión en vivo, igual no lo puedes detener. Tú lo has dicho, exactamente. Para eso existe la figura de la vacancia presidencial. Precisamente por ese motivo, Santiago, es que la vacancia tiene que ser general. Habían algunas personas que salían a todos los medios de comunicación a decir el Congreso tiene que regular la vacancia, tiene que estar expresamente establecido por qué motivos puedes vacar y por qué motivos no puedes vacar. No puede ser así. La vacancia tiene que ser general, ¿no es cierto? El presidente tiene inmunidad. Eso significa que lo tienes que vacar antes de detenerlo, ¿no es cierto? Recordemos lo que pasó en la época de Martín Vizcarra, ¿no? Martín Vizcarra dijo, quitémosle la inmunidad al Congreso. Y el Congreso dijo, ok, me quitas la inmunidad, pero también quitémosle la inmunidad al presidente. Y cuando pasó eso, Martín Vizcarra se enojó y cerró el Congreso, ¿no es cierto? Claro. Si se le hubiese hecho caso al Congreso en ese momento y se hubiese eliminado la inmunidad del presidente, ahí podría ser detenido Pedro Castillo, pero no se le eliminó la inmunidad al presidente, ¿no? Estimado Santiago, como abogado, mi deber es hablar con la verdad, ¿no es cierto? Y explicar lo que la Constitución, lo que el ordenamiento jurídico realmente dice. Yo podría salir a vender humo, ¿no? Y decir que sí, que el tratado internacional, que mañana pueden detener a Pedro Castillo. No es exacto. Así no funciona. Yo no puedo salir a los medios de comunicación a vender humo, ¿no? Entonces, por más que esté en contra del gobierno de Pedro Castillo, yo salgo a hablar con la verdad. No es, desde mi punto de vista, correcto ese argumento que cualquier juez puede
detener a Pedro Castillo, ¿no? Sería una decisión judicial atentatoria contra el orden constitucional. Ahora, en tu opinión como abogado, ¿debería haber cambios en la inmunidad presidencial o debería mantenerse como está? No, yo sí creo que se tiene que mantener en Santiago, porque de lo contrario podrían a un presidente, de lo contrario un juez, cualquier juez, podría prácticamente vacar al presidente. Y eso se prestaría a muchísima inestabilidad. Cuando nosotros analizamos estos temas constitucionales, no tenemos que pensar solamente en el plazo inmediato, en hoy día, ¿no? Tenemos que pensar a largo plazo, en el ordenamiento jurídico del Perú. Entonces, la verdad es que sí está bien, pues que el presidente tenga inmunidad, ¿no? Finalmente. Por supuesto, Lucas, quería aprovechar claro, hay que hablar con la verdad. La oportunidad para que nos cuentes, o sea, y la oportunidad y la coyuntura, ¿no? Para que nos cuentes qué has venido haciendo tú a través de tu movimiento No a la Constituyente y quizás, y también para comentar sobre el proceso constituyente que está viviendo Chile, ¿no? Quizás nos puedes explicar a través del ejemplo chileno cuáles son los riesgos que en Perú estaríamos corriendo en un eventual cambio de constitución, ¿no? ¿Cómo no, estimado Santiago? Bueno, como es de público conocimiento y venimos trabajando ya aproximadamente un año, lo que nosotros hemos venido haciendo es recorrer el país para hablar acerca de los riesgos de la Asamblea Constituyente, para recolectar firmas en contra de la Asamblea Constituyente y en realidad para hacer pues un trabajo de difusión en todo el Perú de los peligros que una Asamblea Constituyente supone, ¿no? Digamos, ese es el trabajo que hacemos y vamos a seguir haciéndolo, y es un trabajo de hormiga y es la vocación que yo tengo, ¿no? Digamos, ¿por qué es tan peligroso el cambio de la Constitución de la Asamblea Constituyente? No porque la Constitución actual sea perfecta. La Constitución tiene partes que están bien, tiene partes que hay que mejorar, ¿no es cierto? Pero una Asamblea Constituyente es muy peligrosa y sería dañina para la democracia en el Perú, porque la Asamblea Constituyente, por su naturaleza, posee un poder absoluto. Es decir, la Asamblea Constituyente podría perfectamente establecer que va a haber reelección presidencial indefinida, o podría la Asamblea Constituyente, por ejemplo, eliminar la separación de poderes o restringir la libertad de prensa. Tiene poder absoluto, nadie la puede controlar. Lucas, ¿y el ejemplo vivo te parece que es Chile? ¿Lo que está pasando en Chile? Yo creo, déjame terminar brevemente, Santiago, con el tema del Perú y luego comento un poquito lo de Chile, ¿no? Entonces, problema número 1, tiene poder absoluto. Problema número 2, mientras redacta una nueva constitución, la Asamblea Constituyente es un suprapoder por encima de todos los demás poderes. Entonces la Constituyente podría intervenir al Congreso, podría anular las decisiones del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, podría ordenarle al Ministerio Público que no investigue a Pedro Castillo. Crear una Asamblea Constituyente es crear un suprapoder encima de todo lo demás que le permitiría a quien controle esa Constituyente controlar todo. Y eso es peligrosísimo, ¿no? Y el tercer problema es que la Asamblea Constituyente, como la plantea Perú Libre, no es democrática, sino antidemocrática. Ellos quieren que solo el 30% de la Constituyente sea electa por el pueblo y que el 60% restante sea puesta a dedo prácticamente por sindicatos, asociaciones, grupos profesionales. Y eso se presta a la manipulación, porque Perú Libre podría perder la elección e igual controlar la Asamblea Constituyente. Entonces, por todos esos motivos, estamos en contra de la Constituyente. Hemos recolectado muchísimas más firmas en contra de la que el gobierno ha recolectado a favor y vamos a seguir en este trabajo para que los peruanos conozcan cuáles son los problemas, los peligros, los riesgos de una Asamblea Constituyente, ¿no? Ahora, brevemente, Santiago, para hablar del tema de Chile. La Asamblea Constituyente de Chile ha sido muy mala para Chile, pero la Asamblea Constituyente del Perú sería mucho peor que la Constituyente chilena. La Constituyente de Chile se hizo en contra del gobierno. La Constituyente peruana la quiere hacer el gobierno. Es muy diferente una Asamblea Constituyente desde el oficialismo a una Asamblea Constituyente desde la oposición. Porque la Constituyente peruana lo que va a querer es que el Poder Ejecutivo, que hoy día no controla todas las instituciones del Estado, controle todas las instituciones del Estado. La Asamblea Constituyente intervendría o estaría por encima del Congreso, del Ministerio Público, de la Contraloría, y obstruiría todas las investigaciones por corrupción, ¿no? Entonces sería peor el caso peruano al caso chileno. El por caso ejemplo, chileno ha sido...
Sí, por favor. Lucas, por Santiago. ejemplo, la revista Economist sacó un artículo en que decía que en Latinoamérica habían dos tipos de cambio constitucional. Tenías el autoritario, ¿no? Que como se han hecho los cambios en Nicaragua, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, y ahora con Chile se inauguraba un nuevo tipo de cambio constitucional que no es autoritario, sino es más bien utópico. ¿Qué opinas de esto? Claro, digamos, yo creo que es acertado lo que señala The Economist, ¿no? No ha habido, digamos, la Asamblea Constituyente de Chile no ha respondido, digamos, a la agenda de un caudillo, pero sí ha sido una Asamblea Constituyente que ha abusado de su poder. En un inicio se le puso a esta Asamblea Constituyente ciertas limitaciones. Lo primero que hizo la Asamblea Constituyente fue eliminar las limitaciones y proclamar que iba a tener un poder absoluto. Y luego limitó, por ejemplo, los derechos de los asambleístas constituyentes de oposición. La Asamblea Constituyente de Chile ha producido una constitución que francamente es un mamarracho. Crean un Senado y no le dan ninguna competencia, prácticamente. La única competencia que le dan es la competencia de aprobar leyes orgánicas, que es una de 500. Entonces los chilenos, si se aprueba la nueva constitución, aprobarían un Senado, le pagarían sueldo mensual a senadores y los senadores no harían nada, porque no tienen prácticamente funciones, ¿no es cierto? Y además establece esta Asamblea Constituyente pues un régimen económico totalmente estatista, totalmente controlado por el Estado. Entonces la Constitución es un mamarracho, lo más probable es que el pueblo de Chile la rechace, pero el problema que existiría en el Perú es diferente al de Chile, porque en el Perú lo que ocurre es que el gobierno pide la Asamblea Constituyente para poder aumentar su poder y para poder tener un suprapoder que le permita dejar sin efecto, anular las decisiones del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensoría, de la Contraloría, que no le gustan. Entonces el caso peruano se parece mucho más al caso de Bolivia, de Venezuela, de Nicaragua y al caso de Chile, ¿no? Entonces eso es muy importante mencionarlo también. Claro, es diferente cuando un gobierno propone una asamblea constituyente a que ésta se produzca en base a un estallido social o algo más, ¿no? Ese es Efectivamente. el punto, ¿no? Efectivamente. Bueno, Lucas, se nos ha acabado el tiempo. Creo que deberíamos tener más tiempo para hablar en extenso. Hubo unos inconvenientes, así que te invito para la próxima semana que te des una vuelta, por favor. Claro que sí, estimado Santiago, yo encantado siempre de poder apoyarte. Disculpa por las demoras al momento de conectarme y de todas maneras conversamos en una próxima oportunidad. No, muchas gracias, Lucas. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.